Somos Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. En unidad, amor y respeto al prójimo, ahora lanzamos a la red Vía Universal, con su anfitriona Gisela López. Muy buenas noches, pueblo de Puerto Rico y cibernautas de bonitasradio.net. Aquí estamos en el programa Vía Universal, cada miércoles alterno a las 7 de la noche, en Puerto Rico y para el mundo esta bonita radio. Y hoy en nuestro programa, hoy les habla Gisela López, su anfitriona, y tenemos como invitada a Nelly Isabel Rosario. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches, Gisela, un placer por invitarme, gracias. El placer es mío porque hemos estado conversando y les cuento sobre Nelly Isabel. Nelly Isabel nos viene a hablar hoy de regresiones y vidas pasadas. Y ojo, no es lo que tal vez nosotros conocemos comúnmente como regresiones. Aquí hay unos elementos muy interesantes que no necesariamente a personas que no creen por sus ideologías religiosas en la regresión pueden beneficiarse de este tipo de terapia, porque realmente, según para que nuestros cibernautas te conozcan un poquito, Nelly Isabel es una persona que está preparada profesionalmente. Ella es una terapeuta en regresiones y vidas pasadas. Estudia en Cuernavaca, México, en el 2006, en este Centro de Estudios de Terapia de Vidas Pasadas, y luego tiene un posgrado de Buenos Aires, Argentina, en la Escuela de Técnicas Afines y Instituto de Terapias Energéticas. Así que realmente, además eres presidenta de Mujeres Ayudando a Mujeres, MAM, que es una entidad que ofrece talleres a madres, doulas y parteras. Sí. Así que es una vida de mucho servicio. Te felicito por eso, una sanadora nata. Y ya que presento tus credenciales, me gustaría que nos hablaras, definir, porque acabo de decir en la introducción que no es lo que comúnmente, como hemos estado conversando, me sorprende porque no es la terapia de regresiones tradicional donde la persona cae en un trance. Explícanos cómo es la terapia que practicas y en la cual has sido educada. Gisela, mira, la regresión desde el punto de vista que se trabaja, de donde vengo, y la escuela donde se implanta este sistema, a través del doctor José Luis Cabuli, que es el profesor que implanta este curso. Él decide trabajar una técnica de inducción para lograr que la persona acceda a su alma, que viene siendo lo que yo llamo, para entenderlo un poco más, ¿no?, es el disco duro que tiene la persona. Uh-huh. Todos tenemos un disco duro, tenemos unos archivos, aparte de los que tenemos en este cuerpo desde el momento que estamos en una etapa fetal, ¿no?, que ya luego nacemos. Hay, más allá de eso, hay una historia, ¿no? Uh-huh. Se puede decir que el alma pues es eterna, y en base a eso pues entra a diversas formas físicas para poder llevar a cabo unas experiencias y poder crecer a nivel de alma, ¿no? Evolucionar. ¿Qué pasa? Algunas de estas experiencias en distintos cuerpos no se desarrollan quizás de una forma lineal, ¿no? Suceden situaciones que provocan, obviamente, en algún momento dado un tipo de bloqueo. Esa persona muere en esa existencia y no resolvió X situación. Pues hay una carga emocional. Esa carga viene en el alma, ¿no?, incluida allá.
y lo que llamo disco duro. Nosotros lo que hacemos en esta técnica es preguntar e indagar en ese historial de la persona qué es lo que está provocando que no sea feliz. ¿Qué es lo que está provocando física, mental, espiritualmente, emocionalmente, que no puedas desarrollarte como ser humano completo en esta existencia, en este cuerpo? Pero a veces no es tan fácil definir, porque a veces te crees que no eres feliz porque no tengo el trabajo que quiero o no puedo ir 3 meses a España en las vacaciones, que es algo más superfluo, pero a veces conectarnos con esa alma, con ese higher self, no es así de fácil como que me conecté a la luz. O sea que hay que hacer un viaje, una introspección y de verdad. Bueno, en el historial las preguntas que son muy básicas, ¿no? Algunas personas me dicen, no, porque yo no tengo ninguna situación en particular o no padezco de nada o pues mi vida es bastante agradable, ¿no? Lo ha sido. Yo en el historial comienzo a preguntarle, ¿padeces de algo físicamente? ¿Te han operado? ¿Has tenido algún accidente? ¿Has tenido caídas? ¿Tienes dolores recurrentes en alguna parte de tu cuerpo? ¿Hay una situación de pareja, una situación en términos de relaciones familiares que tú notas y te garantizo que va a salir algo? Sí, no, todos, mira, todos tenemos algo. Te garantizo que sí. Todos. Por eso estamos en este cuerpo. Es correcto, porque si no ya hubiese terminado la labor y entonces no es necesario, porque se dice que este es un planeta escuela, ¿verdad? Claro, y es el planeta donde es el Harvard, donde se viene por hacer alguna analogía. Por eso le digo yo a mis clientes, les digo, mirad, puedes tener doctorado, pero quizás todavía necesitas trabajar algunas cosas a nivel emocional. Y en ese aspecto quizás llegaste a high school y te quedaste, te quedaste en tercer año porque no aprobaste 2 materias. Entonces lo que vamos a hacer en la regresión es descubrir qué tú no pudiste aprobar en esas materias, qué aspectos de esas materias tú no has podido superar. Entonces a través de la regresión vamos a indagar sobre esa materia en particular. Una vez indagamos, a través de una inducción, en la mayoría de los casos, después que preguntamos cuál es el historial y qué tema quiere trabajar en ese día en particular, pues se comienza entonces a través de la inducción a ir a la raíz de lo que está provocando esas situaciones o esa enfermedad. Y hay un protocolo, o sea, la persona dice que es inducción, o sea, que no es un proceso de hipnosis. Es como la persona se calma, respira. ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo ocurre esa terapia? Bueno, hay varias formas, ¿no? Dependiendo de la calidad o la cantidad o la magnitud del bloqueo. Okay. Yo puedo básicamente a través de esa primera entrevista inicial ver qué técnica voy a trabajar. Lo importante de la técnica que vaya a trabajar es que la persona nunca pierda totalmente el estado de conciencia. ¿Por qué? Porque donde existe la sanación realmente es cuando el estado de conciencia actual se une con el inconsciente tuyo. Sí, pues tu inconsciente sabe todo lo que ha pasado, lo que pasó, tiene todos los registros. Nosotros lo que hacemos es preguntar. Exacto. Yo acompaño a la persona. Abro la gaveta poco a poco, comienzo a preguntar, le pido que se acueste porque lo hacemos normalmente en una camilla o sentado. La persona comienza a hablar de cómo se siente. Básicamente identifico algunas emociones que muchas veces son miedo, culpa, algún tipo de fobia puede surgir. Y en base a esa sensación, ese sentimiento, esa emoción, eso me va a llevar a una experiencia. Okay. Yo le voy preguntando cuándo fue la primera vez que sentiste que no podías meterte en la playa, por ejemplo. Conozco una persona que tú te moriste ahogada porque tú le tienes pánico a entrar al agua. Y normalmente cuando hay fobias, lo más fácil de una regresión es trabajar la fobia. Porque cuando llegas al momento, caramba, le tengo miedo al agua porque yo me ahogué en un naufragio, pues ya tú sabes que el naufragio ya pasó
Y entonces sanas eso y como que es una liberación de liberarte de una mochila. La idea es que la persona, normalmente cuando le hablo de fobias, en este caso si es al agua, en particular a espacios bien abiertos, porque no todos tienen fobia, no es el agua en sí, es qué área está concentrada, si es el mar o es el río o puede ser una piscina. Normalmente muchas de las fobias son en playa. Porque es más fácil tener algún tipo de problema en el océano. Exacto. Esa persona detecta las primeras veces que tuvo esa situación en este cuerpo, y normalmente va para atrás. Okay. Y entonces, o directamente va al momento donde se inició. Si fue cuando bebé, por ejemplo, pues va cuando está... En el útero, pues entonces desde el útero yo sé que uno está percibiendo todo su ambiente, captando emociones no solamente de la madre, sino del medio ambiente. Así que ya eso es conocido. Memoria celular, sí. Es lo que tú llamas memoria celular, que eso es lo que trabaja en el centro donde das terapias en MAM, que es más... Básicamente todo está unido, ¿no? Es cuestión de preguntar. Exactamente cuando la persona ya te está hablando, disculpe, pero estoy con... No hay ningún problema, ¿no? Ahí el agua es necesaria. Y estábamos hablando de agua. Exactamente, Así quizás por eso. Llegó. Y mi hija ahogó. De hecho, yo comencé a trabajar una fobia. ¿Con el agua? Precisamente, no con el agua. Ah. A espacios pequeños. Una de mis claustrofobia. Y pues fui enterrada aparentemente viva en unas cuantas ocasiones. Oh my God. Y comencé a desarrollar una fobia bien intensa de no poder montarme en un avión. Prácticamente a viajar, que es una de las cosas que más me apasiona y la que me da libertad de movimiento. O sea, en un avión sí. que estás como... Te sientes en claustrofobia. Lo que pasa es que cuando tenemos fobias lo vemos todo mucho más grande o más intenso de lo que normalmente se proyecta desde afuera. O sea, un avión puede parecer algo magnífico y no tan incómodo para una persona normal. Pero en mi caso yo veía que todo el mundo estaba encima de mí. Okay, o sea, bueno, en Egipto era parte de la costumbre que cuando se enterraba a un faraón se enterraba con las esposas vivas. Así pues, que sabe Dios si estaba yo viví en esa época. Ah, bueno, pues no soy terapista, pero la intuición nos puede decir. Exacto, porque cuando me lo dijiste me vino esa imagen. Sí. Una de las historias de mi vida en cuanto al origen de mi fobia, a la raíz, es en esa cultura egipcia. Y lo más interesante de la regresión es que se trabaja la raíz. No solamente nos quedamos en aliviar el síntoma. Y lo más increíble y sanador de este tipo de terapia, y por eso yo decidí dedicarme a esto, es porque yo después de mucho tiempo pude ir a la raíz de unas situaciones que yo estaba pasando, que a nivel analítico, con un terapeuta, con un psicólogo, sí había resuelto hasta un nivel. Luego de ese nivel ya me sentía incómoda todavía y no podíamos profundizar más. O sea, porque ya cuando pasó de la línea, que es Nelly Isabel en el siglo XXI, pues no pudiste accesar a... Porque no había una razón de ser exacto. Exacto. Y sé que algunas personas, y con eso tal vez vamos a dejarlo un poquito en el aire y lo retomamos cuando vayamos a la pausa, pero hay muchas religiones o doctrinas o formas de ver la vida de personas que dicen que no creen en la reencarnación, que no le hace ningún sentido, ¿no? Y entonces, ¿cómo se explica que algunas personas, que haya niños que tengan 4 años y tengan una habilidad para tocar algún instrumento, personas que en hipnosis hablan otros idiomas al cual nunca han tenido acceso en su vida, o inclusive idiomas que son lenguas muertas? Uh-huh. O a alguien que te pueda decir cómo se puede construir una pirámide. Uh-huh. Eso yo no le encuentro ninguna explicación, no pretendo convencer a nadie, pero está raro. Y tal vez lo dejamos un poquito en el aire, nos vamos a una pausa y retomamos ese tema así. ¿Cómo no? Porque también podemos trabajar desde el vientre. Uh-huh. Así que vamos a una pausita necesaria y con mucho gusto volvemos en un ratito.
Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y nuevamente esta noche con Elizabeth Rosario y estamos hablando de regresión y vidas pasadas, pero con un nuevo enfoque. Y en la pausa conversábamos con Elizabeth, que dejamos en el aire esto de que el sí o no de verdad reencarnamos, ¿verdad? O tenemos vidas pasadas. Y comentaba, vi en la televisión recientemente este programa de Niños Chef. Y yo, ¿cómo es posible que un niño de 8 o 9 años, una niña, sean unos cocina mejor que yo? Y yo, caramba, tienen que haber aprendido, ¿sabes? Esa destreza tiene que nacer contigo. Y entonces me contabas de la experiencia de los niños y esa depresión. Sí, me he percatado, y en mi caso, porque siempre parto de mi caso, de mi persona, de tu ¿no? realidad y de tu experiencia. De hecho, una de las razones por las que estudié esto fue porque en mi caso, en mi fobia y en unas situaciones, pude resolverlo por fin a través de la regresión. Y unos cuantos años más tarde, una compañera psicóloga clínica me invitó a estudiar con ella, a que fuéramos a México a capacitarnos en las regresiones, porque yo entendía que, primero, que estaba muy agradecida, y segundo, que yo creo que conocer la técnica y poder facilitarla a otros seres humanos era un deber. O sea, quedarme con esto regalo para mí, sí. Exacto, o sea, quedarme conmigo nada más era, pues, trabajarlo en un plano un poco egoísta, ¿no? Entonces, me he percatado a lo largo del tiempo que conozco muchas mamás que me llaman y me dicen, ¿tú haces regresiones a niños de 6, 7 años? Y yo le digo, mira, no necesariamente, pero lo puedo evaluar. Y en una conversación, jugando con él, podemos trabajar su memoria. Porque estos niños todavía no han entrado a hacer su papel o no están muy influenciados por el resto de la humanidad en situaciones. Exacto. Y su memoria está ahí. Claro, y cualquier está más cosa fresca. que tú le preguntes, ellos te van a contestar. Y tuve un caso en particular de una mamá que vivía en Estados Unidos que se había tratado conmigo aquí en Puerto Rico. Y me llama un día desesperada y diciéndome, mi hijo, que tenía 6 años en ese entonces, se despertaba gritando a mitad de noche, y eran cada vez más continuos en la semana, episodios de mucho pánico y de mucho terror. Empezaba a gritar, se levantaba sudando, no se quería acostar en su cama, y cuando ella le preguntaba qué pasaba, le decía, mamá, nos vamos a ahogar, es que nos vamos a ahogar. Y él le decía, pero ¿cómo es posible? Sí, mamá, nos vamos a ahogar. Viene una ola grande y nos vamos a ahogar. Y entonces ella pues se quedaba en el vamos a ahogar. Cuando le empezó a afectar en la escuela y ya se estaba pues haciendo pipí en su cama, etcétera, etcétera, ella me llama. Y de escucharla nada más, yo a través de ella pude canalizar un poco cuál era la información que él estaba dejando saber. Y era tan sencillo como preguntarle, dejar que él pasara la experiencia completa. ¿Y por qué tú dices ¿Dónde que nos tú vamos estás? a ahogar? ¿Dónde tú? Exacto. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Y dejar que él pasara toda la experiencia para poder cerrar ese ciclo. Y precisamente ella una noche se sentó en un episodio de gritos de él y le pregunta qué está pasando, y él comienza a narrarle, estamos en una playa, mamá, estamos corriendo, todo el mundo corre, y empieza a gritar el muchacho, ¿y qué está pasando cuando estamos en la playa? Mamá, viene una ola muy grande
y nos va a arropar. Un tsunami. Y nos vamos a morir, yo no quiero morirme. Entonces el niño entra en ese trance nuevamente del llanto y ella le dice, mira, mamá está contigo, estamos seguros, no va a pasar nada, somos un alma. Eso yo le expliqué, le pedí a ella que lo llevara, ¿no? De la mano, que él visualizara que había una compañía con él, que él no estaba solo en ese proceso, ¿no? Y eso fue lo que ella hizo, dejar que él quemara toda esa situación para que la experiencia desapareciera, porque estaba contenida en su memoria. Y su misma mamá fue la terapeuta, Sí, entonces, a través en este de, caso, como ella no estaba en Puerto Rico, ella físicamente. necesitaba resolverlo de emergencia. Y luego me llamó y me dijo, el niño no ha vuelto a soñar con esa pesadilla, y él pudo sanar. Y en ningún momento se mencionó que era una vida pasada o Sí, algo. sí, él especificaba que era una playa, le explicó a ella cómo era, Y se no era en veía a este sí cuerpo. mismo, o sea, Sí, yo conozco una terapeuta de música, que ella se llama Carmen Montoto. Y Carmen, un día quiero ver si públicamente lo digo, la invito. Ella dice que ella le da terapias con música a niños, con movimiento. Es algo fascinante. Y dice que después de esas terapias, que los niños como que se relajan y se conectan con su alma. Ella le dice, que ella le pregunta, ¿y tú cómo te llamas? Y hay muchos que dicen su otro nombre, pero hay otros que sí. que dicen, ¿y Otro qué tú? nombre. Entonces ella, ahí, ¿y qué tú haces? Y le cuenta, ¿no? Yo soy fulano de tal y soy así, y te describe toda una historia, porque la música quita unos bloqueos, Ujú. porque es una música para relajarse, para conectarte con tu interior. Y al surgir espontáneamente la conexión con el archivo, y aquí hemos hablado de registros akáshicos. O sea, el registro akáshico es el archivo donde están todas tus vidas Sí, toda tu memoria. y toda tu memoria. Y Es el alma donde está precisamente. Una de las técnicas que yo utilizo, si la persona está un poquito temerosa o bloqueada, ¿no? Muchas veces en el trabajo de inducción yo le pido a la persona que vaya a un archivo que está ubicado en X espacio, ¿no? La persona va allí en un proceso previo de que se relaje y que comience a subir una escalera, que vea una puerta, etcétera. Va a una biblioteca que le llamo la Biblioteca Universal. Y en esa eso es biblioteca, akáshico. en esa biblioteca están todos los libros de todas las almas que estamos en este planeta y en otros. Y ahí le pido a la persona que camine por esos pasillos acompañada de este ser, que es un anciano archivero. Y ahí le digo que escoja cuál es su libro. Y la persona va y escoge su libro, me describe el color y le pido que cuando abra la página, después que yo cuente hasta 3, esa página, ahí él va a poder ver, o ella, qué es lo que está pasando, qué es la historia que realmente ocurrió, que nos tiene que contar como alma para poder sanar X dolencia o X situación que no ha podido sanar. Y la persona comienza a describir, una vez cuento hasta 3, qué es lo que está observando en ese libro, y comienza a explicarme muchas veces el lugar donde está, qué está pasando, y ahí comenzamos lo que es la regresión en sí, ¿no? Y es mucho más fácil a veces para la persona. Y hay otras técnicas, o sea, yo he hecho regresiones con una persona desayunando. Que me estaba contando. Cuéntanos a nuestro cibernauta, porque es muy interesante Sí. para que todo el mundo se enriquezca, porque caramba. Claro, Gisela, cuando yo me estaba capacitando en Cuernavaca, México, una de las partes que más me impactó fue cuando mi maestro José Luis Cabuli nos indicó que las regresiones, cuando más fuerte fuera la emoción o el dolor físico o emocional de la persona, más fácil era hacer la regresión. Y él nos contó una vez que estaba en una fiesta y que había una amiga que cuando se fueron a despedir entró en una crisis emocional, y él le preguntó qué le pasaba, y parado en la puerta despidiéndose, ahí trabajó una situación con su hija. Con la hija de su amiga. Con su hija. Yo cuando regresó a Puerto Rico, acababa de graduarme y estaba con un amigo que estaba bastante deprimido y estábamos desayunando. Y él comienza a narrarme una situación que le está teniendo con sus parejas, de que
le cuesta trabajo tener relaciones saludables y a largo plazo, y que casi siempre termina con mujeres muy dominantes. Y que pues él le cuesta trabajo concretar o desarrollar X proyectos cuando está con ese tipo de relaciones, ¿no? Las busca y luego sale corriendo. Más o menos. O sencillamente deja de funcionar, se bloquea. Okay. Entonces yo le pregunto que qué se siente pasar por esas experiencias. Y él me dice frustración y una sensación de incapacidad. Y le pregunto, ¿dónde tú estás cuando sientes esa sensación tan fuerte de incapacidad? ¿O a qué se parece? Y me dice que él de repente le viene a su memoria, con los ojos abiertos, le estoy preguntando. Sí, es una conversación coloquial. Normal y entre dos corriente, amigos. comiéndonos un café con tostadas y un revoltillo. Y me dice que él está cruzando la plaza en Coamo, en el pueblo de Coamo. Que él tiene 3 o 4 años. Y que en ese momento que él va a cruzar, su tía lo agarra del brazo y le dice, muchachito, tú no puedes cruzar solo, tú no puedes caminar solo, es peligroso. O tú no lo puedes hacer sin mí. O tú no lo puedes hacer sin mí, tú necesitas cruzar la calle obviamente con un adulto. Y básicamente ahí él se da cuenta de dónde viene su incapacidad muchas veces, porque su memoria internalizó en ese momento esa sensación de que él tenía todo el tiempo que cuando va a hacer proyectos nuevos, él tiene que hacerlo con ayuda. Si no hay ayuda, él no los puede hacer. Sí, porque no puedes cruzar en la vida solo. Y son frases tan poco intencionadas, porque estoy segura que esa tía jamás pensó que ese comentario tan sano, tan normal para un niño pequeño, decir, pues mira, no lo hagas solo, porque a lo mejor para enseñarle que debía ser cuidadoso y mirar a los dos lados, porque hay niños impetuosos, ¿sabes Dios? Y mira qué lastre le trajo a una persona un simple comentario. ¿Sabes cuántos comentarios nos han hecho nuestros padres? Las maestras de Las kinder. maestras. ellas han roto Eso el es récord. clásico, Ellas sí. han roto el récord. Las maestras de kinder yo creo que deben pasar por un screening y tomar cursos de concientizarles de todas estas cosas, porque pobrecitas, y ellas a lo mejor ni siquiera pues no están entrenadas. No se le puede pedir a alguien que no sabe. Y además cosas tan sencillas. Es increíble. La mayoría de las regresiones, yo diría que el 97% de las regresiones comienzan en esa edad. En kinder, primero y kinder. Y es clave, esas edades, esas dos etapas, todo lo que maestra dice es lo que es. Y se asume como algo que no se cuestiona. A esa edad es lo que maestra dice. Escrito en y piedra. Si maestra dice, tú eres un retardado o te portas demasiado mal y no sirves para nada, así te vas a quedar el resto del tiempo. Y tengo profesionales que han venido a buscar terapia porque llega un momento donde nos suben de puesto. Y entra el pánico. Y se bloquean y no suben de puesto, y las propuestas para posiciones mucho más altas en la misma empresa donde llevan 20 años se les muestra fácilmente y ellos se bloquean. Intelectualmente tienen la capacidad, pero emocionalmente lo que estabas hablando. Desde tartamudeo hasta de todo pasan en las entrevistas. Ok, pues cuando volvamos, que ya nos vamos a una pausa ya mismito, me gustaría que se ha quedado un poquito aquí en el aire en lo que estamos hablando, que es la desfase, que es lo que veo que tú trabajas, entre el cuerpo emocional y el físico. Porque entonces entiendo de lo que me estás diciendo, que tu terapia ayuda a armonizar esos dos cuerpos, porque si están en desbalance... Fragmentación del alma le llaman. Ah, qué lindo. Es triste, pero suena muy bien. Y todos estamos fragmentados. Pues sí, bueno, de alguna forma. No estaríamos aquí. Sí. Así que en unos minutos volvemos y con este tema que vamos a componer las almas fragmentadas. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío.
Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y nuevamente aquí en Bonita Radio, en Puerto Rico y para el mundo. Esta noche estamos hablando de regresión y vidas pasadas, pero yo creo que es regresión y un poquito más, porque la terapia más allá de buscar un issue, sino es lo que dejamos en pausa, y es el alma fragmentada, donde hay una desfase entre el alma, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, y si eso no se armoniza, pues realmente pues vamos a tener problemas. Y en la pausa me estabas contando esta historia que está llena de historias interesantísimas, así que por favor cuéntaselos a nuestros cibernautas. Para que se entienda un poco lo que es un alma fragmentada, cuando vamos a otras vidas y hay eventos traumáticos y morimos sin resolver ese momento traumático. Perdona, que no quiero que pierdas el hilo, pero también quiero hacer una pausa aquí, porque veo que pueden haber traumas que no necesariamente es que te ahogaste o que te decapitaron o que te ahogaron en algún lugar, ¿verdad? O te quemaron en la hoguera, sino a lo mejor ser la esposa, la madre, el hijo de alguien que te maltrató o te trató con mucha severidad, y eso se puede, no es tan dramático, pero sí es dramático. Exacto. Si por ejemplo un caso como este, que crecimos en una familia muy dogmática. Yo tenía una compañera, la que estudió conmigo en Cuernavaca, en una regresión, ella era un samurái. Okay. ¿Qué pasa? En esta vida, ella tenía una situación con algunos dogmas. Era una contradicción entre su forma de pensar y en cómo ver la vida de una forma bien abierta, y de repente había unas etapas en su vida que generaban mucha tensión en ella, porque de repente ella era como demasiado recta o muy dogmática. Habían cosas que no encajaban. Y ella decidió y me pidió que le hiciera una regresión. Y ahí vamos, a esa etapa donde ella era samurái. Cuando ella comienza a crecer en esta cultura, ella me explica que desde pequeños los van preparando. Entonces su papá era obviamente samurái, y desde pequeño ellos tenían una disciplina muy estricta y seguían pues obviamente unas pautas, y entre ellas un estilo de vida muy muy recto, con la comida, con ejercicio físico, con el adiestramiento espiritual, la concentración, todo, el enfoque. Exacto. Y él, porque ella era él en esa vida, momento, cuando va creciendo se da cuenta que no es feliz en ese dogma o en esa cultura, porque no necesariamente cree lo que le están enseñando. Y había una discrepancia entre lo que él quería hacer realmente y lo que le estaban implantando, porque nació en esa cultura. Una cultura muy tradicional, donde tenías que te enseñaban la profesión del padre, y si eras hijo mayor, más me imagino que es más. Por eso había mucho más responsabilidad. En este caso sí era el hermano mayor también. ¿Qué pasa? Esta compañera muere de cáncer. ¿Ya murió? Y el cáncer era en la parte izquierda de su costado. Uh-huh. Cuando él muere, a él le espetan una espada, no quiero decir daga, una espada, en ese costado. O sea que cuando él muere con el último pensamiento fue de no haber podido ser feliz y haber roto todos esos dogmas o todo lo que le estaba él privando de ser un hombre más libre, ¿no?
Él decidió vivir en esa cultura y nunca se pudo zafar, vamos a ponerlo así, de ese estilo de vida, ¿no? De esa forma de pensar. Don Alma, que se fue triste y frustrada porque no, en ese tiempo que le dieron de vida, pues no pudo desarrollarse como él hubiera querido, ser libre. Y en esta vida ella reconoció que esa situación y ese cáncer que tenía que ver con ese coraje, esa impotencia, el no perdonar quizás a un padre. Había unos factores que estaban desarrollándose. Qué triste, y en esta vida no pudo vencer la batalla. Hubo un tiempo, se extendió su periodo de vida bastante. Ay, qué bueno. Luego pues murió de otra cosa, pero sí. Te puedo decir que esto me trae a la memoria, es un caso muy personal, pero ya que estamos hablando de esto, pues lo voy a contar. Es de mi padre. Mi padre muere de cáncer y tengo, pues, en mi vida hay muchas personas como tú, gracias a Dios, me encanta. Y una de estas personas que me rodeaba, espontáneamente, no sé en qué conversación estábamos hablando, y como que se conecta con mi padre, y me dice, ¿dónde fue el cáncer de tu papá? Yo le explico y me dice, eso fue un tiro en otra vida, que a él le dispararon y ahí fue, y eso le ocasionó la muerte. Es que es energía. Y entonces tú estás hablando del mismo caso, o sea, tiene debilidad en un lugar donde entra pues el cáncer es una enfermedad terminal, igual que el SIDA. Ya no lo es. Y ya no lo es, por lo menos antes. Si miramos el holocausto en la época nazi, y miramos la similitud física de cuando una persona tiene cáncer, igual que el SIDA, hay una similitud física de ese cuerpo, de esa... ¿Cómo se deteriora la persona cuando va eventualmente? En las regresiones, nosotros nos dimos cuenta que hay muchas almas que han ido encarnando de esa época nazi. Bueno, es que murieron millones. Millones. Pero mucho más en esta época cuando se dio esto del SIDA. Y el denominador común muchas veces era el coraje, la impotencia, el dogma. Estás en un campo de concentración, te quitan tu libertad por tener una raza o una ideología religiosa. Y si hacemos una regresión a esas personas, muchas veces vas a encontrar que una de sus vidas fue allí y fue fuerte. Sí, y entonces ahí está la claustrofobia también, porque estás en una cámara de gas, ¿verdad? Sí, se detonan muchos, si tú mueres en una cámara de gas, inhalando lo que ellos echaban en ese momento, ¿no? Y mueres en ese momento, tu alma sale del cuerpo con todas esas sensaciones, y el con coraje, todos esos sentimientos, va a otro cuerpo. Esto para ponerlo de una forma sencilla, ¿no? Porque es más elaborada. Mucho más complejo. Sale a otro cuerpo, pero el alma todavía trae esa memoria de esa impotencia, de ese coraje, de ese dolor. No pude trascender, no hubo cambios en mi vida. Dejé niños de mi familia, dejé un esposo. No sabemos en qué circunstancias y qué entorno dejó esa persona. Entonces, si acá hacemos la historia de la persona al frente, va a tener muchos síntomas todavía que vamos a descifrar, y cuando venimos a ver, todo coincide y hace un perfect match. Y ahí recuperamos el alma. Volvemos a la fragmentación. Cuando yo hablo de fragmentación del alma, si hay muertes traumáticas que suceden muchas veces no esperadas o no queridas y no aceptadas, el alma muchas veces se queda gravitando y no va completamente a la luz. Lo que se llama en el limbo, porque no ha resuelto. Ese es el punto de lo que me estabas diciendo. Se piensa en algunas religiones que como que ya la persona murió y ahora quedó como santa porque los sentimientos y qué sé aquello ya se liberó de lo pesado del cuerpo y eso se quedó aquí. Y realmente lo que ocurre no es así. No, porque el alma necesita entrar a un cuerpo para poder precisamente resolver eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Un alma que murió en esa situación va a desarrollar unos síntomas en este cuerpo, si estamos hablando en el presente, va a desarrollar unos síntomas para que tú
te obligues a accesar a esa memoria y resuelva, porque ella lo que quiere es que tú resuelvas. Es como entrar en primer grado, segundo grado, tercer grado y te gradúas. Pues el alma se tiene que graduar. ¿Qué pasa? Si nos mantenemos en primer grado mucho tiempo, las enfermedades físicas van a ser mucho más extremas y van a llegar a enfermedades terminales. ¿Por qué? Porque esa alma lleva mucho tiempo condicionada con esa situación en particular y no se ha resuelto. Ella nos está diciendo, si tienes un síntoma leve que después se desarrolla en una enfermedad más progresiva y termina en algo crónico, nos está diciendo, creo que ha pasado mucho tiempo sin que te mires. Nosotros, yo por lo menos, o la técnica de la regresión, partimos de la premisa que todo síntoma tiene una raíz emocional. Y de esa raíz emocional tiene una experiencia. Lo hemos hablado muchas veces aquí, ese mismo tema, en distintos escenarios, hablando de sintergética, hablando de alimentación, hablando de Louise Hay, que me imagino que conoces, que ella tiene un libro donde no entra necesariamente en la regresión, pero sí, si tú tienes esta condición, busca esta experiencia. Y lo que hacemos en la regresión es prácticamente, tú me dices, mira, yo tengo un dolor crónico en mi espalda, no lo he podido resolver y he ido a quiropráctico, he hecho todo lo que humanamente se supone que yo haga con mi cuerpo, pero esto no mejora. Entonces vamos a ir a tu espalda. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se siente ese dolor? ¿A qué se parece ese dolor? ¿Desde cuándo estás sintiendo ese dolor? Y automáticamente tú me lo vas a contestar. Se parece a esto. ¿Y dónde tú estás cuando sientes ese dolor? ¿O dónde estabas cuando lo sentiste por primera vez? Tú me lo vas a contestar. Es que es cuestión de preguntar. Lo que me parece tan curioso de la terapia que ofreces, porque la encuentro como tan natural, tan espontánea, tan poco afectada. Entonces, utilizas para describirla una palabra grande como conciencia expandida. Entonces, yo tiendo a pensar, ¿verdad?, que una conciencia expandida se logra a través de una profunda meditación, o un estado de hipnosis, o un estado donde se te practica algún tipo de sanación como Reiki para calmarte. Y entonces, pero me estás hablando de que tal vez, que yo creo que es que tienes un don y tu alma pues te creó estas situaciones que todos cargamos, ¿verdad? Pero de una forma u otra, y te despertó a tu misión de vida. Y por eso hay una técnica, hay una técnica, y obviamente dentro de la técnica pues uno desarrollamos unas particularidades más que otras, ¿no? Yo capté rápido en la enseñanza, ¿no?, que no era tan complicado. No había que hacer tanta, no había tanta inducción de ver al lago, ahora te sientas y la canoa y la brisa y todo está maravilloso y la luz y ahora relájate. No, es todo lo contrario. A mí lo que me maravilló de esta experiencia y de esta técnica es que hay que trabajar con la crisis. Que entre más fuerte sea el síntoma, más es la catarsis y más voy a poder ayudarte a trabajarla. Porque es un viaje. O sea, el síntoma es la experiencia. Es así. Tal vez ya en un estado como ese estamos como tan desesperados que se quitan algunos bloqueos que nos la compostura te pone una pared o una cortina, pero en ese estado de angustia pues como que la vulnerabilidad de una persona está más a flor de piel. Sí, es que ya y estás entonces ahí. Ya estás ready. Ya estás ahí. No, tu alma está ahí. Porque partimos de la premisa, al estar fragmentados, tú le estás preguntando a esa alma dónde tú estás, a esa parte tuya. Porque una parte se queda gravitando en esa experiencia porque no pudo elevarse, pero hay una parte que sí reencarna. Y tú estás aquí hoy conmigo, pero hay una parte tuya que está en una época medieval. Sí, eso es cierto, eso es y yo le voy a preguntar a esa alma fragmentada dónde tú estás, qué tú estás sintiendo a través del dolor de la migraña. ¿Dónde lo sentiste por primera vez? Me puedes decir a los 14 y vamos a la experiencia a los 14. Después me puedes decir cuando tenías 5 años y vamos a los 5 años. De repente ella sale y me dice, estoy galopando en un caballo blanco en un y entorno me caí totalmente distinto. Y me caí del caballo y me di en la cabeza.
¿Y qué pasó cuando te diste en la cabeza? Pues nunca me pude levantar y me quedé paralítica. ¿Y qué provocó que tú te quedaras paralítica en esa vida? Pues que no me pude casar, no pude tener hijos, no pude desarrollarme como ser humano y todo el mundo me trataba como una impedida. ¿Y cómo te afecta actualmente en tu vida que tú te sientas como una impedida? Imagínate. Me dice, pues que todo lo tienen que hacer por mí. Y ella vino a mi terapia precisamente por eso. O sea, que es un caso real lo que nos está relatando. Y vamos a tener que volver a una pausa. Para mí es sumamente interesante todo lo que nos estás contando. Volvemos en un momentito en Bonita Radio, en Puerto Rico y para el mundo. Y te voy a lanzar al aire la pregunta, ¿hay alguien que se ha resistido a creer que eso es cierto? Así que cuando volvamos, me contesta. ¿Cómo no? Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Y aquí estamos nuevamente con Nieli Isabel Rosario y estamos hablando de la regresión, vidas pasadas y algo más. Y cuando nos íbamos a la pausa, le comentaba a Nelly que hay alguien que se resista y cuando le hace esta pregunta de que ¿dónde estás y qué estás viendo? No, yo estoy como que en un caballo, en un bosque, pero esto no es verdad. O sea, se niegan a creer que es algo que viene de otra vida, porque por alguna razón de lo que sea, que es válido. Claro. Pero te diga, no, yo estoy viendo que se está hundiendo un barco, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Y te ha pasado que alguien pues no sea así tan espontáneo como el amigo tuyo de Coamo. ¿Y qué? Sí. Bueno, normalmente las personas que llaman es porque ya han pasado por un proceso muchas veces de psicoanálisis, necesitan profundizar en algo más. También es porque tienen unas fobias que no los dejan moverse. Y las otras es porque realmente están en unos procesos de cambio, necesitan algo nuevo en su vida y se dan cuenta que necesitan trabajar unas cosas. En el caso en particular de alguien que pues tenga su duda con relación a la reencarnación, pues vienen como quiera, lo expresan en la parte de la entrevista y yo lo que le digo es que se deje fluir, que si realmente quiere darse la oportunidad de algo nuevo, es porque quizás algo nuevo es lo que lo va a cambiar y lo va a ayudar. Que si él piensa que es su imaginación dando vueltas y está volando como un pajarito, pues que lo deje volar. Si eso es lo que su mente le está trayendo, que no hagamos prejuicios, o sea, no juzguemos quizás. Si se da la oportunidad de no juzgar en ese momento, quizás ese era su punto de sanación, aprender a no juzgarse. No, pero excelente, lo que pasa que hay personas que yo no tengo ningún problema con eso. Para mí eso es tan natural como lo que tú acabas de decir, que estamos viviendo vidas en paralelo. Eso el tiempo no existe. Eso se va a probar en algún tiempo. Pero alguien que esté muy apegado a los 5 sentidos. Muchas veces, si tú no lo tocas, lo palpas, lo hueles o lo sientes, pues no es real. Y como yo me estoy imaginando, o sea, que eso es un bloqueo que te impide sanar. No, a mi consulta vino una persona interesante, ¿no? Me decía, es que yo quiero ser feliz. Yo vengo aquí porque yo quiero ser feliz. Defíneme feliz. Quiero ser una persona bien espiritual. No, yo le dije, pero hay algo que te lo está impidiendo. Y me dijo, eso es una buena pregunta. No había nada que se lo tuviera. Y yo le digo, ok, porque si me estás diciendo que tú vienes aquí porque quieres ser feliz, yo tengo que preguntarte qué es lo que te lo está impidiendo, porque obviamente no eres feliz. Y me dijo, eso es una buena pregunta. Pues fíjate, entonces ahí se abrió.
Okay. Me dijo, pues vamos a empezar. Yo tengo que indagar sobre eso. Claro, hay un bloqueo. Yo estoy viendo que ya de por sí él tiene un miedo. Hay una predisposición a una apertura, porque seguramente cuando él se abrió en algún momento o cuando él fue una persona abierta, lo hirieron. Yo no puedo entrar. Yo tengo que ser compasiva en ese momento, por supuesto, ¿no? Y trabajo con la persona tal y como viene. O sea, un momento dado vino una pastora. No, mira qué interesante. Una pastora. Te voy a preguntar si a ti te hace una regresión a Sixto. Vino una pastora porque su hijo tenía un hijo que había muerto hace un año y ella no había podido sanar esa muerte, ¿no? Se sentía muy culpable de que él hubiera muerto, porque él murió, le dio dolor de cabeza un día y murió al otro día. Y ella, pues cuando él la llama, aparentemente, cuando él la llama, le dice, mamá, es que estoy molesto porque tengo dolor de cabeza, y ella le dice, pero tómate algo. Ella sintió que ya tenía que haber salido corriendo donde él, en su imaginación, ¿verdad? Y no lo hizo, y se quedó con eso, ¿no? Entonces él muere, y ella no le da la oportunidad de hablar con él, ni siquiera hacer esa transición. Debe ser muy triste eso. ¿Qué pasó? Pues yo le pedí a ella bueno, no tuve ni que pedírselo, porque en realidad entró en mucho llanto en ese momento, en mucho dolor, y le pedí que dentro de ese dolor, que yo la estaba acompañando, ella se imaginara un momento donde pudo haberlo encontrado antes de morir y que le dijera exactamente. Y ella comenzó a hacer este ejercicio, hizo una despedida, le dije que lo visualizara yendo a la luz, que le dijera todo lo que tenía que decirle. Y en un momento dado, ella empezó a hablar pero ella me hablaba con él también. Y tuvieron una conversación. Cuando yo la saco del proceso de la regresión, ella me dice, mira, yo no voy a ponerle palabras a esto porque no quiero tampoco. Dice, pero yo hablé con mi hijo. ¿Listo? Yo me despedí de mi hijo. Y ya me siento bien, ya. Siento que ya me quité un peso de encima. No me siento culpable. Con eso fue suficiente. Bueno, y para ella y para mí. Y sano, gloria a Dios. Bueno, Sixto, y vamos, si a ti te dijeran que tú eras samurái en otra vida, o que a ti te da miedo el mar y fue porque te moriste en un tsunami, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú me dices de eso? Bueno, pues es uno de los mejores programas que has tenido, Gisela. Ay, gracias. Y me gusta mucho. Obviamente, pues Gisela, bueno, llevamos conociendo ya varios meses. Y pues ella sabe que yo soy un poquito quizás escéptico a estas cosas. Y te respeto y te quiero mucho así. Pero verdaderamente es sumamente interesante. No sé, porque como nunca la había escuchado, pero de que es posible. Sí, puede ser posible de que hayan universos paralelos y que dentro de eso mismo pues nosotros hemos tenido vidas pasadas, y de que si ese fuese el caso de que yo fuese un samurái, es sumamente interesante, le da otra perspectiva a todas las vicisitudes, todos los problemas que estamos pasando, y que quizás podemos analizar más allá de que no es solo una situación en este espectro que estamos viviendo, sino que es algo más profundo que eso, y no sé si necesariamente lo crees o no, pero eso le da otro giro y puedes quizás ver el problema que estás enfrentando de otra perspectiva, y si eso te ayuda a sanarla, a quitar quizás alguna fobia, erradicar algunas cosas, pues qué mejor que hacerlo. Pues tenemos patrones, o sea, porque esto se repite, porque yo me siento así o porque no logro sanar alguna dolencia. Pues mira, explorar esto, pues yo siempre, él es mi check. Así que, y le tengo un gran cariño, y como eres maravilloso. Así que aquí no pretendemos, en este espacio hay mucha libertad. Claro. Inclusive yo tengo la libertad de decir lo que creo, claro, y pienso, pero no pienso que los demás deben pensar de la misma manera. Así que aquí ha venido todo tipo de personas con su discurso y su realidad, y todo el mundo es bienvenido. Así que me ha gustado también mucho el programa hoy, porque se ha nutrido de mucha vivencia, de muchos casos reales, y no hay nada más bonito, más dramático, más emocionante que la vida misma.
Y los casos reales, que Y los son, casos, pues, son sí, casos de las sí, por mismas eso. personas reales, ¿no? No estamos trayendo no, nada no es nada de la ficción elaborado. o que pasó en otro sitio, sino que son tus Sí. experiencias. Así que me gustaría que le dijeras al público cuál es tu teléfono, cómo se pueden contactar, porque admiro mucho a los sanadores. Así que mis respetos. ¿Cuál es tu teléfono? Se pueden comunicar al 787-531-8388. También pueden accesar a través de Facebook Regresiones Vidas Pasadas. Ahí tienen bastante información. Y aquí a través de Gisela, que me ha traído como invitada hoy. Y le agradezco muchísimo porque así podemos accesar y llegar a muchas almas. Ese es el propósito. Eso es lo que perseguimos. ¿Ok? Así que muchas gracias. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Sixto, por tu intervención. Y nos vemos en otro miércoles alterno aquí en Bonita Radio en Puerto Rico y para el mundo en Vía Universal. Se despide Gisela López. Buenas noches. Y buenas noches y bendiciones a todos. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.